Con el regreso a Lorwyn y a Páramo Sombrío, veamos cómo funcionan sus mecánicas. Vívido es una palabra de habilidad que destaca las habilidades que tienen en cuenta de alguna manera la cantidad de colores entre los permanentes que controlas. Dicha cantidad estará entre 0 o 5. Cada habilidad de Vívido usa esa cantidad de manera diferente. Si está en el efecto de una habilidad activada o una habilidad disparada, como la que tiene el Deslumbrador en este caso, cuentas la cantidad de colores entre los permanentes que controlas mientras esa habilidad se resuelve. Recuerda que las tierras suelen ser incoloras. Lorwyn Eclipsado tiene cartas híbridas. Puedes pagar cada símbolo de maná híbrido con maná de cualquiera de los dos colores, pero el permanente resultante seguirá siendo de cada color que tenga su coste de maná. Por ejemplo, la Ojeadora de Libros Voraz es una carta azul y negra, sin importar cómo la pagaste. Un elemento destacado de Lorwyn Eclipsado son los contadores -1/-1. Uno de sus usos obvios es hacer que las criaturas de tus oponentes sean más débiles. Otro menos obvio es hacer que tus criaturas sean más débiles. ¿Pero para qué? Una razón es para poder perjudicar, una nueva acción de palabra clave. Perjudicar incluye un número y a menudo se formula como un coste que pagas. Para perjudicar n, pon n contadores -1/-1 sobre una criatura que controlas. No se hace objetivo esa criatura, por lo que eliges qué criatura obtendrá contadores -1/-1 en cuanto usas la acción de perjudicar. Es importante señalar que puedes poner más contadores -1/-1 sobre una criatura de los que serían necesarios para eliminarla. Por ejemplo, si perjudicas 3, puedes poner 3 contadores -1/-1 sobre una desafortunada criatura 1/1 y darle las gracias por el trabajo y aprovechar todo el beneficio que te haya dado el perjuicio. No hay cartas nuevas en Lorwyn Eclipsado que pongan contadores +1/+1 sobre algo, pero recuerda que si un permanente tiene tanto contadores +1/+1 como -1/-1 sobre él, dichos contadores se eliminan en pares. El bloque original de Lorwyn tenía 8 tipos de criaturas clave y la habilidad de cambiaformas era una palabra clave versátil que conectaba esos tipos de criatura. La palabra clave cambiaformas permite que la carta que la tenga sea de todos los tipos de criatura. Una carta con la habilidad de cambiaformas tiene el tipo de criatura que está en la lista. Lista que se define en la regla 205.3 por si quieres consultarla. No tienes ningún subtipo que no sea un tipo de criatura como comida, isla u oco. El tipo de criatura metamorfo es una línea de tipo que es más un toque de ambientación que otra cosa. La habilidad de cambiaformas funciona sin importar dónde esté la carta con cambiaformas. La carta cambiaformas ardiente tiene todos los tipos de criatura mientras está en tu mano, biblioteca, cementerio, etc. Si un efecto te permite buscar en tu biblioteca una carta con un tipo de criatura específico o afecta a cartas con un tipo de criatura específico en tu cementerio, una carta con la habilidad de cambiaformas siempre cumple ese requisito. Y hablando de tipos de criatura, las estirpes, porque ya no podemos decirles tribales, están de vuelta con Lorwyn Eclipsado. Estirpe es un tipo de carta que se agrega a las cartas que no sean criatura para que tengan tipos de criatura. Que las trastadas de Boggart sean una estirpe hace que también sean un trasgo. Eso significa que es una carta de trasgo en tu biblioteca, cementerio, etc. Algunos efectos verifican si controlas un tipo de criatura. Esto significa un permanente con ese tipo de criatura, ya sea una criatura o una estirpe, pero no un hechizo. En cuanto el adiós del vino errante se esté resolviendo, creas tokens de Tritón si controlas una estirpe de Tritón, o quizás un permanente estirpe con la habilidad de cambiaformas. Pero el adiós del vino errante no contará para sí mismo, aunque sea un hechizo de Tritón que controlas. Ninguna mecánica representa mejor la naturaleza transformadora de Lorwyn y Páramo Sombrío que las cartas de 2 caras. Cada cara muestra un aspecto diferente de estos personajes, mientras recorren las diferentes facetas del plano. Las cartas de 2 caras son algo común el día de hoy y, como sugiere el nombre, cada una presenta 2 caras de una carta de Magic. Una cara frontal y una cara posterior. Todas las cartas de 2 caras de esta colección son lo que se conoce como cartas de 2 caras no modales. Esto significa que, a diferencia de algunas cartas de 2 caras que puedes haber visto, no tienen costes de maná en sus caras posteriores, y cuando las lanzas, solo puedes lanzarlas con sus caras frontales. En esta colección, todas las cartas de 2 caras tienen una habilidad que se dispara al comienzo de tu primera fase principal, lo que simboliza la transición entre Lorwyn y Páramo Sombrío. En cuanto esa habilidad se resuelve, puedes pagar el maná que se te pide si quieres transformar el permanente. Sin embargo, otros permanentes pueden transformarse de muchas otras maneras. En cuanto un permanente de 2 caras se transforme, seguirá siendo el mismo permanente, por lo que cualquier aura, equipo y contador permanecerá sobre él y los efectos que le afectaban seguirán haciéndolo. Estas mecánicas que regresan no destacan en esta colección y aparecen solo en unas pocas cartas. Al pagar por un hechizo con la habilidad de convocar, en lugar de usar maná, puedes girar criaturas enderezadas que controlas.
incluso aquellas que acaban de pasar a estar bajo tu control. Puedes girar cualquier criatura que controlas para pagar uno, o si hay que pagar un símbolo de maná de un color, tienes que girar una criatura de ese color. Algunas cartas te pedirán que contemples algo, normalmente un tipo de criatura. Para hacerlo, elige un permanente que controles o muestra una carta de tu mano que cumpla con la condición. Amparos de los Perfectos es una carta poco habitual en ese sentido, ya que también te pide que exilies al elfo contemplado. La mayoría de los efectos de contemplar no son tan exigentes. Evocar es un coste alternativo en ciertas cartas del permanente. Si eliges lanzar un hechizo por su coste de evocar, una habilidad se dispara cuando entra, obligándote a sacrificarlo. Evocar es una opción económica si quieres usar las habilidades de entrar de la carta y a veces las habilidades que se activan cuando muere. Que tus criaturas mueran es malo, pero la habilidad de persistir puede hacer que lo sea un poco menos. Cuando una criatura con la habilidad de persistir muere, si no tenía contadores -1/-1 sobre ella, regresará al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador -1/-1 sobre ella. Ese contador hará más difícil que la habilidad de persistir salve a esa criatura otra vez, pero hay formas de deshacerte de los contadores -1/-1.